Quisiera orar para empezar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú me das de estar aquí juntos como en armonía. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú también me das de poder compartir tu palabra en este lugar, con estas personas, en el idioma también de mi corazón, Señor. Muchas gracias, Señor. Habla a nuestras vidas, que nuestro espíritu se pueda conectar con tu Espíritu Santo. Quita toda distracción, todo aquello que quizás trajimos de afuera lo podamos dejar allá y acá. Ahora queremos que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les contaba, nosotros estamos ahorita en un viaje. Estamos viajando por 3 meses aquí en Europa. Es nuestra primera vez en Europa. Hemos estado en Suiza, en Italia, en Holanda, en Bélgica, Francia y ahora acá en el Reino Unido. Y ha sido muy bello porque lo estamos haciendo como familia, con nuestra bebé. Sabes que cuando empecé con el ministerio, nosotros trabajamos a tiempo completo y nosotros como tal no recibimos un salario mensual, ¿sí? Fijo. Y algunas personas me decían, ¿y tú de qué vas a vivir? ¿Sí? No vas a tener el sustento, pero los 5 años que estuve como soltero, nunca me faltó la comida, nunca me faltó nada y pude llevar la palabra, ¿sí? Después cuando me decían, no, y se va a casar, ¿y a dónde va a vivir? ¿Sí? ¿Dónde van a vivir? O le van a preguntar la familia de su esposa, le va a decir, ¿y qué título tiene? ¿Y qué posición tiene? ¿Y qué liderazgo? ¿Cuánto se gana mensual? Hablando por lo material. Pero me casé, ya llevamos 3 años y nunca nos ha faltado nada. ¿Sí? Y después, y ustedes, bueno, ¿y ahora cómo van a hacer si tienen una bebé para viajar, para llevar la palabra y continuar? Pero cuando tú tienes una palabra de parte de Dios y caminas rumbo a ella, Dios te respalda. Necesitas tener una palabra. Nosotros tuvimos una palabra para este llamado de la misión y continuar. Y a veces nos cansamos, ¿sí? Y queremos tirar como que, pero nos agarramos de estas palabras, de estas promesas. Necesitamos saberlas, recordarlas. Sabes que siempre Dios puso para recordar. Ahorita estoy en la parte de Josué y dice que se pusieron unas piedras. ¿Para qué? Para recordar lo que había sucedido, ¿sí? Y no se olvide. En el Salmo 74 dice que vamos a enseñarla a la generación venidera lo que ha hecho ¿quién? Nuestro Dios, Señor. Nuestra generación venidera, los niños, ¿sí? Estamos discipulando los futuros pastores, misioneros, ingenieros. Amén. Entonces Dios ha sido fiel durante este tiempo. Ya son 2 meses viajando con mi esposa, con mi bebé. Es algo nuevo para nosotros, caminamos a su ritmo, ¿sí? Dios nos dijo, ahorita que está hablando la hermana, de que de descansar, nosotros íbamos a tomar el año 2023, Dios nos habló a finales del 2022 de tomar un tiempo de descanso. Ya llevábamos 7 años, 6 años de corrido. Dijimos, vamos a tomar un tiempo para descansar. Descansar no es hacer nada, ¿no? Pero en medio de la misión y en medio del ministerio, nosotros estábamos descansando en nuestras propias fuerzas y en sí no descansamos el año 2023. Así que no fuimos obedientes a ese descanso que Dios quería traer en nuestras vidas. Y en julio nos recordó, en julio del año pasado nos recordó acerca del descanso, acerca de bajarle el ritmo a la misión, al ministerio, ¿sí? Y dedicarnos un poco más a nosotros como hogar, como familia. Amén. Y fue allí donde Dios nos habló de apartarnos un poco más
de la misión de Jucún. Nosotros continuamos en Jucún, pero hablando acerca del ministerio para invertir más en nosotros como pareja. Mi esposa tenía como 6 meses de embarazo y decidimos tomar ese tiempo solo para nosotros, invertir en nosotros, en nuestro hogar, ¿sí? Que también hace parte de un ministerio, ¿no? Educar a los hijos, discipularlos, es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces lo tomamos y este viaje fue para eso, para tomar un tiempo de hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo en Colombia, ¿sí? Nosotros estamos, nosotros somos de Bogotá, pero vivimos en Cartagena, que es lejos de nuestra familia, de nuestra comodidad, ¿sí? Y vivimos allá cerca de la misión. Y tomamos ese tiempo y ahora estamos acá y ha sido este tiempo, este viaje para poder servir y a la vez reposar, para volver con todos los poderes, por así decirlo, y las anécdotas y experiencias que podemos tener durante este viaje, sirviendo a Dios como familia, ¿sí? Nos decían también, ¿será que el pediatra qué les dice? Porque son diferentes lugares para esto, pero sabes, nuestra hija, si quieren pueden voltear a ver a nuestra hija cómo está de hermosa, ¿sí? Ella está feliz, está aprendiendo y su espíritu entiende todo. A veces pensamos que los niños no entienden nada, ¿sí? O cuando están en el vientre están entendiendo todo. Es importante hablarles y decirles, digamos nosotros cuando vamos a tomar un viaje, hoy le hablamos de que íbamos a venir acá. Y dijimos, de pronto te van a querer alzar, te van a querer consentir, ¿sí? Van a hablar español. Ayer estuvimos en la iglesia del pastor Rayo, ¿sí? Y querían alzarla aquí, ¿sí? Y como le hablan en inglés, entonces ella está como, ha escuchado tantos idiomas, alemán, dutch, francés, italiano, ¿sí? Pero en su espíritu lo que ella va a entender cuando tenga más razonamiento, va a decir, mis papás fueron obedientes a Dios, ¿sí? Ellos han obedecido y han cumplido esa palabra que nos dio para caminar en este llamado, de compartir su palabra, ¿sí? Nosotros como pareja, como en la misión, tenemos un ministerio que se llama Word by Heart y es aprenderse la palabra de memoria. ¿Cuántos de ustedes aquí se saben algún versículo de memoria? Amén. Ahorita que hablaba la hermana de Mateo 6:33, ¿cierto? Buscad primeramente el reino de Dios, ¿sí? O Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? ¿Cierto? ¿Sabes que yo fui confrontado una vez cuando me dijeron, ¿quién se sabe Juan 3:16? Y todos lo sabemos porque es una promesa, es algo que nos dio, fue algo inmerecido, ¿cierto? Porque de tal manera, ¿Dios qué? Dio, ¿a quién? Dio, ¿sí? A su propio hijo, a su hijo unigénito, ¿cierto? Pero me dijeron, ¿y cuántos de ustedes se saben primera de Juan 3:16? Y yo quedé así como, ¿qué dice primera de Juan 3:16? ¿Tú lo puedes proyectar? ¿Sí se puede? ¿Sí? ¿Alguien se sabe primera de Juan 3:16? No quiero aquí corcharlos ni tranquilos, ¿sí? Pero es algo que yo dije, bueno, es parecido a la cita, hablando de la cita, pero si Juan 3:16 recibimos, Él nos dio, ahora nosotros ¿qué vamos a hacer? Dice, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y yo quedé, claro, lo recibimos, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Darlo también. Y hoy cuando estábamos cargando la cruz, hoy con el pastor Rayo, me duele un poco la espalda. Yo pensaba, ¿no? Yo decía, esto no es nada para todo lo que Jesús estaba cargando. Y se nos burlaban, estaban ahorita en la maratón allá en el centro. Y veíamos cómo se burlaban las personas, cómo se reían.
Pero yo decía, esto no es nada a comparación de la burla, la humillación, y que a veces con mis actos yo estoy haciendo eso, cuando no soy obediente, cuando no estoy haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios porque nadie me está viendo. ¿Mm? Pero en eso que nadie me está viendo, eso que tú haces en lo secreto, en eso tú te estás convirtiendo. Y entonces yo dije, con este pasaje, yo dije, uy, es fácil hacerlo. La Biblia dice, es fácil hacer el bien a quienes ¿qué? Hacen el bien. Ahorita lo van a escuchar. Y bueno, y nosotros empezamos este ministerio. Bueno, él ya estaba en Juventud con una misión, pero nosotros lo empezamos en Cartagena y es de aprendernos la Biblia de memoria, pero no es solo de memoria, ¿sí? En inglés es by heart, ¿sí? Entonces, es algo de que tú lo vives, se me fue la palabra, cuando tú internalizarla, ¿sí? No es solamente como, porque letra, pero es vivirla, estudiar el contexto judío y poderla transmitir como un testigo ocular, ¿sí? Cuando ustedes escuchan la palabra poder, cuando la palabra misma que enseña, ¿cierto? Reargulle y podernos instruir a través de la palabra, ¿sí? El Salmo 119:12 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra quién, contra ti. Que tú no pecas contra el pastor. Si tú haces algo, no sé, algo que no está bien, ¿sí? O tú no pecas contra tu esposa, o sea, tú pecas primero contra Dios y después va a causar dolor a los demás, ¿sí? Cuando esto sale a la luz o cuando vienen las consecuencias. La palabra de Dios es para qué? Primero para esa comunión, para limpiarnos, ¿sí? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi qué? Mi meditar. Salmo 119. Entonces nosotros decidimos aprendernos la Biblia y poder compartirla y que las personas puedan verla de una manera diferente. Porque ahorita en este tiempo no es fácil que la gente te escuche o que te diga vamos a leer la Biblia. No es como una actividad o algo chévere, como comámonos una pizza o algo así. Al principio a los primeros cristianos los perseguían por leer la Biblia. Ahora toca perseguir a los cristianos para que la lean. Esperemos que no pase acá. ¿No pasa acá, no? Ah, ok. Muy bien. Entonces, ¿pero para qué aprendernos la Biblia? ¿Sí? No es solamente para aprendérnosla, por aprendérnosla y tener conocimiento y yo sé más, no. Pero es lo que Dios nos ha dejado, ¿cierto? Para poder convivir, para poder enseñar, para poder discipular a otros, pero sobre todo para tener una relación con Dios y conocerle aún cada vez más, cada vez más. Mi esposa se aprendió el Evangelio de Lucas en un 80%, palabra por palabra, y yo me aprendí el Evangelio de Juan también en un 80% palabra por palabra, desde la nueva versión internacional, para que sea un poco más claro. ¿Para quién? Para el oyente, ¿sí? Porque cuando yo la comparto, es importante que la persona que la escuche pueda entenderla, y hay muchas personas allá. Mucha gente se niega a leer la Biblia, pero no se niega a escuchar una historia. ¿Sabes que nosotros vamos a compartir el Evangelio y decimos, ¿quieres escuchar una historia? Y es diferente a cuando tú sacas la Biblia y vamos a leer la Biblia. O si tú te das cuenta, la Biblia es una sola historia, de principio a fin, ¿cierto? Y también tiene muchas historias en medio de ella. Nosotros aprendemos más por historias. Quizás en la prédica pasada, no sé quién predicó, pero si alguien cuenta una historia en medio de una prédica, uno se va a acordar más de la historia que quizás del pasaje que se habló, ¿sí? De la anécdota, porque nosotros aprendemos así.
Entonces Dios nos la puso fácil por medio de la Biblia, por medio de historias. Jesús contaba parábolas, experiencias que se estaban viviendo en la época, porque era más fácil de qué, de entender. Entonces lo que nosotros queremos hacer es, necesitamos leer la Biblia. ¿Cuántos acá leen la Biblia todos los días? Amén. Eso, sacar su tiempo, leer, hacer su tiempo con Dios, su devocional, poder enseñar a las otras personas, a sus hijos. Y eso fue algo que nosotros decidimos hacer antes de tener a nuestra hija, pero fue en el Salmo 78, no me acuerdo ahorita en este momento, también se me puede ir, de enseñarle a la generación venidera, ¿sí? Es necesario, es en discipulado, eso es educación, porque eso era lo que hacían los judíos, se aprendían a los 12 años, ¿se aprenden qué? El Pentateuco, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia. Y si nos damos cuenta, nosotros en la religión musulmana, ellos están aprendiendo su Corán de memoria, y claro, nosotros necesitamos hacerlo de la manera correcta, ¿sí? Vi una imagen que decía, no podemos quedarnos solamente con qué, con poner a colorear a nuestros hijos, sino enseñarles la Biblia, ¿sí? Hay diferentes maneras para poderlo hacer, pero que ellos se nutran. Amén. Queremos compartirles un poco de algunas historias que nosotros pues aprendimos de la Biblia, y que sea Dios también hablando por medio de ellas, ¿sí? Entonces, bueno, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de Él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de que yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley nos fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Al día siguiente, Juan estaba allí y vio a Jesús y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan declaró: vi al Espíritu de Dios descender como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso reconozco que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por allí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino.
Mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Le contestó Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les ordene. Habían allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús, así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, pero sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Yo te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, le contestó Jesús. ¿Cómo es posible nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le contestó Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas porque te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiebre y lo oyes silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Yo te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por tanto, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Está en la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes los que ahora pasan necesidad, porque luego serán saciados. Dichosos ustedes los que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, los discriminen y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Dense en cuenta que los antepasados de este mundo trataron así a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque luego pasarán necesidad. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta que los antepasados de este mundo trataron así a los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, Hagan bien a quienes los odien. bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Y si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida.
Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. No juzguen y no se les juzgará. ¿Qué mérito tienen ustedes hacer bien a quienes pueden hacer el bien? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio, Entonces recibirán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como mi Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará, y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la misma medida que me dan a otros, se les medirá a ustedes. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le dijeron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, les contestó Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué significa enviado? El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus discípulos, sus vecinos y los que le habían visto pedir limosna decían: Este no es el ciego que se sienta a mendigar. Unos decían: Sí, es él. Otros decían: No es él, sino que se le parece. Pero él insistía: Soy yo. ¿Cómo entonces se te abrieron los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: Ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé, y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron entonces al que había sido ciego ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaban cómo le había abierto los ojos. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, le contestó. Pero algunos de ellos decían: Este hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros decían: ¿Cómo un hombre pecador puede hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego y le dijeron: ¿Qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Yo opino que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que este hombre hubiera nacido ciego. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿Es este su hijo? El que dicen ustedes que nació ciego, ¿cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo y sabemos también que nació ciego. Lo único que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo aquel que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntaselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, a nosotros nos consta que este hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Ellos replicaron: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya se los he dicho y ustedes no me quieren hacer caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse uno de sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Moisés Dios le habló, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos.
Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Entonces ellos replicaron y le dijeron: tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que habla contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Amén. ¿Sabes? En esta historia, en esta última historia, quisiera retomar. Ayer estaba compartiendo también en la iglesia del pastor Raju. Y ahorita que la estaba contando, ayer no la pude contar porque yo me la aprendí fue en español, ¿sí? En inglés todavía no lo hemos hecho. Y ahora que la estaba compartiendo, sabes que mi corazón salta como de alegría de saber que Él ha abierto mis ojos también, ¿sí? Y yo quisiera que ahorita pudiéramos tomar un tiempo para recordar ese momento en donde Dios ha abierto tus ojos espirituales, desde ese momento que tú decidiste hacerlo. Sabes que el hombre ciego, cuando él recibe el milagro, ¿qué sabía él acerca de Jesús? Nada, solo se sabía ¿qué? El nombre. Vinieron los vecinos, pues van a venir personas, ¿no? Cuando te piensan a ver a ti diferente, van a venir y van a decir: oye, ¿qué le está pasando a esta persona? Solamente se sabía que el nombre, aquel hombre que se llama ¿qué? Jesús. Quiero parar aquí y contarles un poco. Quiero que vayan meditando en lo que les dije acerca de ese momento en que decidieron empezar a caminar y cómo fue, ¿sí? Pero antes de yo empezar en Jucún, yo conocí a Jesús en medio de las calles, ¿sí? Cuando se va a compartir en esos evangelismos, en ese ministerio donde vas, compartes un alimento, oras por la persona. Nosotros lo estuvimos haciendo acá con la iglesia, con el pastor Raju. Lo estuvimos haciendo y me acordaba porque así fue que yo conocí a Jesús. En Bogotá tuve problemas de drogadicción hasta el punto de llegar a quedar en la calle. Fueron 9 años y los últimos 4 años como habitante de la calle, ¿sí? Entonces mi comportamiento empezó a cambiar, mi familia estaba súper mal porque yo me llevaba las cosas de la casa, ¿sí? Dejé a mi familia, robé a mi familia, dejé a mi papá sin ropa, hasta la ropa salí a venderla. Pero fue allí en medio de las calles que conocí a Jesús. Sabes que cada persona fue a darme como una semillita cuando iban a compartir la palabra, cuando iban a compartir este alimento. Estas personas no saben ahorita yo cómo estoy, ni yo me acuerdo quiénes fueron esas personas. Pero la palabra de Dios dice, quizás uno puede decir: no, pero es que no sucede nada en esta persona, no, pero es que no sucede. Pero en Gálatas 6:9 dice: no te canses ¿de a qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y qué, si no desmayamos. Tú no sabes qué es lo que está sucediendo en el corazón de las otras personas.
Estas personas no saben nada de cómo mi vida fue transformada, ¿sí? Ellos hicieron su parte y ya el crecimiento lo puso ¿quién? Dios. Amén. Y en un momento yo estaba así como este hombre ciego. Este hombre ciego que está sufriendo desde que nació. ¿Qué sufre él? Es ciego, pero ¿qué sufre él? Un rechazo. Pues hasta por su propia ¿quién? Hasta su propia familia. Lo saca porque en la cultura judía se creía que de pronto él hizo un pecado en el vientre. Sí, es raro, ¿cierto? Pero eso era lo que se creía. O que sus papás pecaron y por eso él nació así. Y como es una cultura de vergüenza, ¿qué? Lo sacan. ¿Sí? Él no está en la sociedad, él no es una persona como con derechos. Por eso es que los vecinos después, cuando él recobra la vista, ¿a dónde es que lo llevan? A donde los fariseos, porque eso era una ley, tenía que ir donde los fariseos para que ellos aprobaran de que ahora está bien y ahora puede ser parte de la sociedad, ¿sí? Entonces esta persona está sufriendo rechazo desde que nació, ¿sí? Cuando estuve en las calles sufrí mucho rechazo, ¿sí? Pero hubo muchas personas que también me abrazaron, ¿sí? Me dijeron, tú puedes salir por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Amén. Esta persona no conocía a Jesús, el ciego. Recibió el milagro, recibió la sanación, pero no conocía a quién, a la persona que lo sanó. En muchas ocasiones podemos estar en esta misma situación. Recibimos o queremos recibir un milagro, queremos recibir una herencia o queremos recibir algo de parte de Dios, pero no le estamos conociendo a Él, ¿sí? Y eso era lo que me sucedía a mí. Yo quería cambiar, yo quería ser transformado, pero no le conocía. Y yo decía conocer a Dios, ¿sí? Vengo de una familia católica, de tradición, pero no más. Y en el momento en que hubo una parte en donde se toma una decisión, Jesús envía ¿a quién? Al ciego, ¿a dónde? Al estanque, ¿sí? ¿Será que Jesús no lo pudo haber sanado de inmediato? ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Cierto? ¿Pero por qué lo envía? ¿Sí? El hombre tuvo que tomar ¿qué? La decisión de ¿qué? De ir. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan la otra historia cuando Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Y él ¿qué dice? Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque, ¿cierto? Mientras se agitan las aguas. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús? Levántate, toma tu camilla y ¿qué? Y anda. Al instante aquel hombre fue sano, tomó su camilla y echó a andar. Fue de una, ¿sí? Pero en este caso fue que Jesús lo envió. Él tomó una decisión, ¿sí? Va, se lava, puede ver, pero aún, bueno, no conoce acerca no sabe quién es Jesús. Solamente que, ¿qué? Más adelante dice, vuelven a entrevistarlo, y él que dice que ¿quién es Jesús? Un profeta, ¿sí? No más. Quizás en su momento yo conocía a Jesús como la religión, ¿sí? Como alguien que puede hacer milagros, que da, pero yo no le estoy rindiendo mi corazón a Él, ¿sí? Estoy tratando de que Él me dé algo, pero yo no le rindo mi corazón completamente. Él tenía algo seguro, y era que ¿qué? Él dijo, a mí no me importa si él es pecador o no. Lo único que yo sé es que ¿qué?
Yo era ciego y ahora ¿qué? Y ahora veo. ¿Sabes? Él ahora está conociendo los colores, su propia cara. Cuando nosotros nos aprendemos las historias, los aprendemos por medio de imágenes, porque el lenguaje de la memoria son las imágenes. Todos nos acordamos nuestra infancia como por imágenes, ¿cierto? Y cuando yo me la estaba aprendiendo, yo veía cuando él ¿qué fue a hacer? Ve y lávate. Él se está lavando ¿qué? La cara, los ojos, ¿cierto? ¿Están llenos de qué? De barro. Esto me acuerda cuando, ¿quién fue el que nos hizo? ¿Cómo nos hicieron nosotros? De barro, ¿sí? Ahí está mostrando, Juan el narrador está mostrando también que Jesús es Dios. El hecho de hacer barro, ¿sí? Bueno, y entonces él se está lavando y yo lo que alcanzo a ver es que cuando él ya puede ver el agua moviéndose y él, ¿qué es lo primero que ve? Su rostro, ¿sí? Conoce su rostro. Ahora él puede ver, quizás era algo que él había soñado siempre, solamente había escuchado cómo eran las cosas, pero él no tenía conocimiento. No era que él había quedado ciego por un accidente, sino fue de nacimiento. Y eso mismo yo quería otra vez volver a recuperar, saber que eran unas cobijas calientes, después de dormir en el frío, de pasar hambre porque quería, ¿sí? De estar en hospitales, de estar en problemas, pero no había tomado todavía esa decisión de ¿qué? De irme para el estanque. Todavía no había tomado ni siquiera esa decisión. La decisión fue en el año 2015, me tomaron a la fuerza, fue una decisión involuntaria, fue amor responsable por parte de mi familia. Enviaron 3 personas grandes, acuerpadas, fuertes, así como yo. No, personas grandes, así, esos de gimnasio y yo era flaco, ¿sí? La droga me tenía, ¿sí? Le hormaba más la ropa a un gancho de ropa que a mí. Sí, eso solamente me cogieron y me alzaron y ¡pum! Me pusieron en un taxi y al centro de rehabilitación. Y en este centro de rehabilitación, que ya era como el tercer centro de rehabilitación, tomo yo la decisión y digo, Señor, esta vez sí, ¿sí? Esta vez sí lo voy a hacer. No lo voy a hacer por mi mamá, ni por mi novia, ni por nadie. Lo voy a hacer por mí, por mi propia vida, porque yo estoy mal y ellos en su momento, ellos van a continuar su vida, ¿sí? O si de pronto ellos hacen algo mal, y va a ser un factor para yo decir, no, vuelvo otra vez atrás. Pero esta vez lo voy a hacer por mí y por ti, lo voy a hacer con tu ayuda. Entonces tomé esa decisión, pero en ese momento yo todavía no sabía quién era Dios. Yo no iba a salir otra vez después a decir, ya estoy bien, cuando no lo conocía, ¿sí? Este hombre vuelven y le preguntan por segunda vez, él dice si es pecador no lo sé, lo único que yo sé, él tenía algo de conocimiento y era que los pecadores no pueden escuchar ¿qué? A Dios, dice, ¿cierto? Si este hombre fuera pecador no podría hacer lo que hace, ¿cierto? Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto jamás se ha oído saber que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego, o sea, fue algo único. Entonces, ¿y qué pasa con este hombre? Vuelve otra vez a sufrir rechazo, ya no ciego, sino ahora viendo. Otra vez vuelve a sufrir ¿qué? Eso. Ustedes se pueden imaginar cómo está su corazón de este hombre, otra vez al revivir este rechazo. Pero Jesús se lo encuentra. Jesús conoce nuestro dolor, conoce lo que estamos viviendo y Él quiere que un encuentro, ¿cierto? Que nosotros nos acerquemos, Él está dispuesto a hacerlo. Y Él le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Y Él qué le dice? Sí, Señor. No le dice así. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Y Él qué le dice? ¿Quién es?
Dímelo, ¿para que qué? Para que crea en Él. Es el que habla contigo, le contestó Jesús. ¿Y qué hizo él? Creo, Señor, y postrándose, ¿qué? Le adoró. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no le conocía. Cuando verdaderamente nosotros entendemos quién es Dios, qué es lo que está haciendo en nuestras vidas, vamos a poder. Pero cuando tú no le estás conociendo, cuando tú no estás invirtiendo en tu tiempo con Dios, en leer la Biblia, en estudiarla, en poner en práctica lo que se aprende en la iglesia o en los cursos que se hacen, yo no puedo esperar nada más, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan la otra historia que les dije del hombre paralítico? ¿Se acuerdan cuando Jesús se lo encuentra en la sinagoga y qué le dice? Mira, ya has sido sano, no vuelvas a ¿qué? A pecar, no sea que ¿qué? Que te ocurra ¿qué? Algo peor. Si yo no conozco de Dios, si yo no me sumerjo en la Biblia, cuando yo salgo de este centro de rehabilitación, duré 8 meses, 2 semanas en la casa, me voy para Juventud con una misión en Cartagena. Yo no sabía para dónde iba, solo conocía como el ciego que era de Dios, que se llamaba Jesús, no sabía para dónde iba. Mi primera vez que montaba en avión. Y llegué a Juventud con una misión. Ahora, después de estar en un lugar, en una comunidad de calle, ahora estoy con una comunidad de personas diferentes, con personas de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Europa, y yo decía, pero yo vengo de Bogotá, de allá, de ese lugar, y me sentía, hay algo diferente aquí, hay algo que se respira diferente aquí. Empezó a ver parejas, familias sirviendo a Dios, y yo dije, yo quiero esto. Empiezo a conocer a Dios, a meterme en su palabra, y dije, Señor, yo quiero conocerte, no de una manera religiosa, pero de una manera sobrenatural, que yo diga, yo quiero que otros te conozcan a través de mí, no solamente con mis palabras, pero con mi testimonio, con lo que yo hago, cómo soy como persona, no solamente por lo que yo viví antes, pero como vivo ahora. Y ha sido lo más lindo que me ha podido pasar, encontrarme con Jesús y postrarme. Y por eso les preguntaba cómo fue ese comienzo y cómo ahora están, ¿sí? Desde ese momento que sus ojos fueron abiertos. Porque yo pienso, ¿cómo habrá sido la vida después de este hombre? La Biblia no lo dice, pero tampoco dice que Jesús tuvo que ir y advertirle, oye, ten cuidado, oye, no dice nada más, pero yo creo firmemente que su vida cambió para siempre, porque no solamente fue lo de la vista, fue algo mucho más profundo, y fue que reafirmar su identidad que estaba destrozada, estaba por el piso, por el rechazo que sufrió primero con su familia, con las demás personas, y eso es lo que Jesús quiere hacer, afirmar nuestra identidad. Amén. Entonces, ahora puedo servir con mi esposa. Dios me dio a mi esposa. ¿Sabes qué me dijo mi suegro cuando yo fui a hablar con mi esposa? Me dijo, no me importa cuánta plata tú tienes, o cuál es tu salario, cuál es tu profesión. Si tú tienes una relación con Dios, Dios te va a proveer todo. Una respuesta a mis oraciones, que un misionero. Entonces, necesitamos conocerle a Él verdaderamente. ¿Para qué? No solamente para recibir milagros, porque ya lo dije, lo más importante no fue el milagro en la vida de este hombre, pero su corazón.
¿sí? Su identidad.